Visión Economía. Hasta ahora les saluda Mariana Martínez Rodríguez, listos para ver las informaciones registradas hasta esta hora. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Después de hacer una pausa, ya volvemos con más de noticias. España vía Sky, Alberto Cárdenas, él es director de SAFE, Centro de Formación, él es director del Centro de Formación Financiera. Nosotros vamos a hablar con él respecto a lo que han sido las actividades y lo que ha generado impacto dentro del mercado financiero internacional. Vamos a comenzar con el análisis que puedas hacer, Alberto, respecto a lo que ha sido el impacto que ha tenido en el mercado, el proceso atípico que vive Estados Unidos en sus elecciones, impactado por demandas de lado y lado. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué efecto está teniendo esto en el mercado financiero? Hola Mariana, un placer estar de nuevo en tu programa. Fíjate, eh, es un proceso, lo que estamos viviendo es un tema verdaderamente inédito, muy atípico. La mayoría de las firmas de inversión y los analistas daban como el peor escenario la posibilidad de que no existiese una definición absolutamente clara del ganador, que el margen fuese muy cerrado y que eventualmente hubiese una lucha o impugnaciones por el no reconocimiento de la victoria de alguno de los candidatos, y es exactamente lo que ha pasado. A pesar de que hay un reconocimiento en el mundo, muchos mandatarios han dicho obviamente que Biden es el presidente, los mercados lo han descontado de esa manera y la reacción inicial fue una importante debilidad del dólar. Monedas como el yuan, por ejemplo, en Asia se apreciaron justo después de digamos específicamente después que este sábado, el fin de semana, se conocieron los resultados en algunos colegios electorales donde daban la victoria a Biden. Y bueno, los mercados han rebotado, los activos de riesgo en principio rebotaron con fuerza, pero ha habido una volatilidad tremenda. Ahora, la incertidumbre que se inserta en medio de esta situación está generando también temas como, por ejemplo, ayer los mercados rebotaron con mucha fuerza. Hubo una noticia muy positiva que viene derivada de unos estudios de la firma Pfizer para un tema de la vacuna del COVID, y eso hizo que los mercados hicieran un importante rebote en la mañana. Algunos índices importantes como el Standard & Poor's 500 y el Dow hicieron nuevos máximos históricos. Este ha sido el rebote más fuerte postelectoral que hay registrado, probablemente similar al que ocurrió en 1928, cuando ganó Hoover. Entonces, pero realmente hay muchas dudas en el tapete. Ahí está el tema del estímulo económico, está todavía aclarar el tema del Senado. Muy pocas definiciones, el ambiente es de mucho riesgo, y ayer particularmente todas las ganancias que se hicieron en el día las revirtió el mercado, especialmente el Nasdaq, porque las empresas tecnológicas empezaron a corregir dado el anuncio de las vacunas. Es un ambiente de mucha volatilidad y de mucha incertidumbre. Entonces, los mercados están un tanto neuróticos esperando asimilar la información concreta de la definición, especialmente en el tema electoral. Y el segundo tema importante es la ola de COVID en Estados Unidos. Bien, también quisiera consultarte si el triunfo del candidato demócrata, ¿de qué forma pudiese influir en Wall Street y en los mercados foráneos? ¿Qué podríamos esperar de Joe Biden? Bueno, como te mencioné, la victoria de Biden, los mercados lo asumieron como, digamos, eh, una política más flexible con China. Como te mencioné, la victoria de Biden, los mercados lo asumieron como, digamos, eh, una política más flexible con China. Lo que vimos principalmente fue una debilidad importante del dólar. Vimos apreciación de los bonos del tesoro, las tasas bajar inmediatamente. Vimos, por ejemplo, el yuan, como te dije, apreciarse, los metales preciosos apreciarse por la correlación negativa que puede existir con el dólar. Los mercados descuentan un paquete de estímulo más grande por el tema demócrata, aunque está la pelea con el tema del Senado, ¿no? Entonces las reacciones iniciales han sido de debilidad en el dólar, de incremento de los índices bursátiles en Asia, y especialmente y en Estados Unidos también un rebote. Iniciales han sido de debilidad en el dólar, de incremento de los índices bursátiles en Asia, y especialmente y en Estados Unidos también un rebote importante, pero como te digo, todavía con la incertidumbre de que se aclare el tema electoral. Es la primera vez en la historia moderna en donde no hay dudas acerca del sistema electoral americano, y donde el candidato o el presidente de los Estados Unidos no reconoce
la victoria, en este caso, de Biden. Y tiene sus argumentos y ahora quedará de parte de las instituciones hacer las investigaciones referentes para poder aclarar la duda que ya está en el tapete y que obviamente va también a impactar los mercados. Bien, como ya lo señalabas, lo vivió este lunes con los mercados de acciones tras los anuncios de Pfizer y BioNTech de 90% de efectividad en su vacuna contra el COVID-19 y el impulso que esto ha dado al petróleo, pero el efecto negativo que además tuvo en otras materias primas y acciones. ¿Tú consideras que esto es algo sostenible o solamente es un impacto de momento? Lo que ocurrió este lunes en los mercados fue realmente interesante después del anuncio de Pfizer acerca de una vacuna con superior al 90% de efectividad. Los mercados de acciones, especialmente los sectores más golpeados por el tema de la pandemia, por ejemplo, transporte, líneas aéreas, energía, eh, incluso salud. Todos estos sectores pues tuvieron un gap o un crecimiento muy importante en la apertura de las bolsas el lunes, mientras que el sector tecnológico que ha venido liderando las subidas del mercado durante todos estos años, tuvo una caída también importante. Acciones como Amazon, por ejemplo, cerraron con caídas del 4%. Zoom, que es la compañía de comunicaciones que ha tenido un crecimiento importantísimo en medio de la pandemia, también tuvo un ajuste importante. Entonces, pareciera que hay una rotación en el capital, si hay una perspectiva positiva acerca de una vacuna que no va a venir mañana, que probablemente si es así, se vaya a implementar es a comienzos del año 2021, todavía quedan unos meses difíciles. Los mercados empiezan a adelantarse con la idea de trasladar esos capitales que están colocados en algunas compañías o en algunas acciones que realmente están muy infladas, muy caras por este efecto de la pandemia, pero que realmente debe ser un efecto temporal, y cuando volvamos a la normalidad o cuando, digamos, exista la posibilidad de salir del tema de la pandemia, pues hay sectores que están muy deprimidos, que deberían ser receptores de capital frente a aquellos sectores que están con valoraciones realmente extraordinarias, en algunos casos valoraciones de burbuja. Entonces sí hay una rotación de activos que nos habla de un cambio estructural en el mercado, probablemente adelantándose a lo que pudiera venir a principio de año. Si se consiguiera esta vacuna, las acciones de tecnología que han estado impulsadas por el COVID-19 perderían el terreno ganado. Bueno, si se consigue la vacuna, como parece que va a ser así, y eso es una muy buena noticia, las compañías más vulnerables obviamente son las que han aprovechado todo el tema de la pandemia y los lockdowns o los encierros. Como te dije, Zoom, por ejemplo, compañías que han, incluso en el mismo sector salud, ese tema temporal obviamente pasaría y daría paso a la economía tradicional, donde hay un espacio para crecer para muchas compañías que están muy deprimidas ahora, muy golpeadas por la pandemia. Toda esta euforia que hemos visto en los mercados, estas subidas extraordinarias, están lideradas principalmente por el sector tecnológico, las llamadas FAN, las compañías como Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Zoom, que se han beneficiado de este tema de los encierros y digamos, de las comunicaciones. No es que van a dejar de agregar valor y, perdón, y digamos, van a sufrir mucho. De hecho, la vulnerabilidad está en aquellas compañías, especialmente Zoom o compañías que son medianamente, no son tan grandes y que tienen líneas de negocio que están siendo impactadas muy importante, en este caso de manera positiva por el efecto pandemia. Obviamente cuando pase el tema, pues van a ver ajustes en sus precios, porque la euforia ha sido increíble. Es decir, no es que han tenido rebotes o subidas relativamente normales, han tenido crecimientos de 3 dígitos en un periodo muy breve de tiempo, con lo cual los mercados tienden a volver a la media y los capitales tienden a buscar retornos realistas en función del tiempo, y probablemente haya una rotación de activos como ya te mencioné anteriormente. Bien, ¿y las materias primas como el oro y la plata, crees que seguirán siendo activos de refugio ante el golpe que ha representado para muchos o que representó para muchos la pandemia en los mercados? Bueno, las materias primas como el oro y la plata, que han sido un refugio en medio de esta situación, realmente es un refugio no tanto por la pandemia, sino por los efectos que pueden generar, por ejemplo, los planes de estímulo que se hicieron, se ejecutaron en Estados Unidos, que tuvieron un impacto en el dólar.
mientras digamos que las materias primas como el oro y la plata, los metales preciosos, son coberturas naturales frente a las devaluaciones del dinero fiat y especialmente el dólar, tienen correlaciones negativas. Entonces, cuando un país, en el caso de Estados Unidos, requiere aplicar medidas extraordinarias para levantar la economía producto del golpe de la pandemia, pues genera estos programas de estímulo que al final están asociados a deuda y todo esto tiene un impacto macroeconómico en el comportamiento del dólar y más adelante esa cantidad de dinero inorgánico que se lanza a la economía puede ser un tema inflacionario, aunque en el muy corto plazo la inflación no es un problema. Entonces, lo que vimos ayer, por ejemplo, es que hubo un punto de inflexión en el dólar venía muy débil y empezó a rebotar, mantuvo unos soportes y en medio de ese rebote vimos, por ejemplo, como el oro y la plata cayeron una cifra realmente importante. En el caso del oro estaba en $1.950 la onza al comienzo de la semana y ayer cerró por debajo de $1.850 la onza, una caída realmente importante. Eso pasa porque probablemente el mercado descuente que ahora vamos a tener una etapa, en mi opinión, alcista con el dólar de relativo corto plazo en estos 3 meses de incertidumbre. A los mercados no les gusta la incertidumbre y los capitales buscan refugio y el refugio todavía principal sigue siendo el efectivo, el dólar, el cash. Entonces es probable que veamos el dólar aumentar en el corto plazo y eso pueda tener un impacto en materias primas como el oro, como la plata, incluso como el petróleo. Pero la perspectiva de mediano y largo plazo sigue siendo muy alcista para estos metales porque los programas de estímulos van a tener que volver. La economía todavía no ha salido digamos que no se ha salido del tema del impacto de la pandemia, aunque están mejorando los números, pero muy probablemente se necesiten mayores cantidades de estímulos el año que viene y eso va a tener un impacto macroeconómico en el dólar y eventualmente puede haber un tema inflacionario. Y ese tema inflacionario, las materias primas como el oro y la plata van a ofrecer un refugio muy interesante. Entonces hay que observarlas con atención, pueden formar parte de la cartera de cualquier inversionista para diversificar el riesgo y para generar algo de cobertura frente a eventos de incertidumbre como los que estamos viviendo ahora mismo. Bien, para finalizar quisiera consultarte cuáles las lecciones que crees que ha dejado el COVID a los mercados y las formas de invertir que se venían haciendo hasta ahora. Bueno, lecciones, creo que muchas personas han aprendido temas importantes, no solo en el tema financiero, pero específicamente en el tema de inversión. Digamos, si uno tiene que recoger alguna lección que nos puede dejar el tema de la pandemia, es que bueno, los riesgos existen, pueden pasar. La pandemia no era un tema desconocido, era una posibilidad, ocurrió, más allá de cualquier teoría de conspiración que pueda haber detrás de ella, pero el efecto de la pandemia, una de las lecciones más importantes es que el efecto en los sectores económicos es distinto, puede ser radicalmente diferente. Y si un inversionista está ultra concentrado, por ejemplo, en un sector vulnerable por la pandemia, estemos hablando de transporte, aerolíneas, energía, restaurantes, entretenimiento, esos sectores particularmente que han sido muy, muy, muy golpeados, pues obviamente su cartera va a estar en una situación difícil. Mientras que hubo en el otro extremo los que estuviesen ultra concentrados en acciones de tecnología, especialmente en aquellas que han logrado aprovechar pues todo este tema con la movilidad, la conectividad y el trabajo desde casa, las compras desde casa, pues han tenido resultados extraordinarios. Entonces hay un gap o una divergencia muy fuerte entre sectores derivado del impacto de la pandemia y eso nos habla de digamos, una lección básica en el tema de las inversiones y que debe tener una cartera o un portafolio, y es que debe estar diversificado. Y esa diversificación no solamente va asociada a las acciones o el número de acciones que puede tener la cartera, sino más importante aún al número de sectores que pertenecen estas acciones en la cartera, ya que no es lo mismo el sector de energía al sector de consumo discrecional o al sector de salud o al sector tecnológico. Entonces, la economía definitivamente impacta de maneras distintas a los sectores y bueno, la lección es hay que diversificarse y obviamente estudiar y entender que eh, mientras hay un impacto negativo en uno de los sectores, va a haber una compensación positiva por el otro. Y eso es una teoría clásica de diversificación de riesgo desarrollada por Markowitz hace muchos años y ahora lo estamos viendo el valor que tiene en medio de esta situación de la pandemia.
Te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Alberto Cárdenas, director de SAFE, nos acompañaba en la tarde de hoy.